El celular vibró sobre la mesa, mientras Ana terminaba de lavar los platos. Roberto se estaba bañando, y había olvidado el teléfono en la sala. La pantalla se encendió, y sin querer, ella leyó el nombre que apareció. Clara. Un mensaje nuevo entró. No aguantes más solo. Yo estoy contigo. Mañana, a la misma hora. Y por favor, no le digas todavía a tu esposa. Ana sintió que el aire se le escapaba del pecho. Tomó el celular con manos temblorosas y abrió la conversación. Había mensajes a medianoche, frases que parecían íntimas. Lo que sientes es válido. Si ella supiera todo, no lo soportaría. Te necesito vivo. No te rindas. Sus ojos se nublaron. 26 años de matrimonio se le vinieron encima de golpe. ¿Otra mujer? ¿Roberto? Susurró, con la voz quebrada. Después de todo lo que han pasado juntos, en el baño, el agua seguía cayendo. En la sala, una esposa descubría mensajes que parecían infidelidad, sin saber que Dios estaba a punto de mostrarle un secreto que nadie veía. Ana y Roberto llevaban casi 3 décadas casados. Se conocieron en la iglesia, cuando los dos eran jóvenes, llenos de planes y promesas. Ella lo había visto tocar la guitarra en el ministerio de alabanza. Él se había enamorado de su fe sencilla y su sonrisa limpia. Con los años, llegaron los hijos. Laura, la mayor, que ya se había casado y vivía en otra ciudad. Y David, el menor, que todavía estudiaba en la universidad. La casa ya no estaba llena de juguetes, sino de fotos enmarcadas, diplomas y recuerdos. A simple vista, eran una pareja estable. Iban a la iglesia, participaban en actividades, aconsejaban a matrimonios jóvenes. Muchos los miraban como ejemplo, pero por dentro, algo se había ido apagando, casi sin que nadie lo notara. Roberto, que siempre había sido trabajador, sufrió un golpe duro hacía 2 años. El pequeño negocio que había levantado con tanto esfuerzo quebró. Deudas, llamadas del banco, vergüenza. Tuvo que aceptar un trabajo mal pagado para salir adelante. Se sentía fracasado, inútil. Ana, por su parte, se convirtió en la mujer fuerte de la casa. Tomó algunas horas extras cosiendo para vecinas, vendiendo comida, organizando rifas. Sonreía, oraba, repetía frases de fe, pero estaba agotada. A veces miraba a Roberto y pensaba en silencio: ¿dónde está el hombre que prometió cuidarme? Ahora parece un extraño sentado en la sala. Él hablaba cada vez menos. Llegaba del trabajo, comía en silencio y se refugiaba en su celular. No había gritos, no había golpes, no había insultos, pero había algo peor: distancia. Ana se esforzaba por no pensar mal. Se decía que era solo cansancio, que ya no eran los mismos de antes, que así era el matrimonio cuando los años pesaban, pero en su interior, una vieja herida dormida empezaba a despertar. Cuando era niña, ella había visto a su padre traicionar a su madre. Recuerda claramente la tarde en que encontró una carta perfumada en el bolsillo de la chaqueta de él. Recuerda los gritos, el portazo, el divorcio. Desde ese día, Ana se prometió que jamás sería una esposa engañada. Por eso, cuando empezó a notar que Roberto se llevaba el celular hasta al baño, que borraba mensajes, que se conectaba tarde en la noche, una sombra se levantó en su corazón. Seguro es la preocupación del trabajo, decía en voz alta para calmarse, pero en voz baja, otra frase la atormentaba. ¿Y si está pasando lo mismo que con papá? En la iglesia, el pastor predicaba sobre la importancia de hablar, de poner todo en la luz. Ana asentía, pero al llegar a casa, los silencios seguían allí. Roberto evitaba conversaciones profundas. Estoy cansado.
Ana decía. No quiero hablar. Ella lo interpretaba como desinterés, como frialdad. Él, en realidad, sentía que cualquier cosa que dijera solo confirmaría lo que ya pensaba de sí mismo. Fracaso. Y en medio de todo, un detalle que parecía pequeño, pero no lo era. Se despertaba sobresaltado, respirando agitado. A veces iba a la sala de madrugada, se sentaba a oscuras, y el único brillo en el cuarto era el de la pantalla de su celular. Ana lo veía desde la puerta. A veces, pensaba en acercarse, en abrazarlo, en preguntarle qué le pasaba. Pero el cansancio, el orgullo y el miedo la detenían. Mañana hablo con él, se prometía, y el mañana nunca llegaba. Así vivían, juntos, pero cada uno encerrado en su mundo. Hasta que un celular vibrando en la mesa abrió una puerta que ninguno estaba preparado para cruzar. Minuto 8:18. Hasta 1800 palabras. La noche en que Ana vio el mensaje de Clara, el mundo se le vino abajo. Después de leer aquellas frases, empezó a deslizar el dedo hacia arriba, revisando toda la conversación. Los primeros mensajes que vio eran recientes. ¿Cómo va tu carga hoy? No te rindas, falta poco. No pienses que eres un estorbo. Tú vales. A ojos de una esposa herida. Cada palabra era sospechosa. El corazón no lee con lógica, lee con miedo. Luego aparecieron otros mensajes que la desarmaron. Roberto. Si Ana supiera todo lo que llevo por dentro, se destruiría. Clara. Por eso lo hablamos aquí, poco a poco. No estás solo, Roberto. Gracias por no juzgarme. Ana sintió una puñalada. El hombre con el que había compartido cama, lágrimas, hijos, luchas, se abría por dentro con otra mujer, agradeciéndole por no juzgarlo. ¿Y ella quién es?, pensó. ¿Desde cuándo habla así con otra? Buscó la foto de perfil. Una mujer de unos 40 y tantos. Sonrisa amable. Nada extravagante. Eso la enfureció aún más. Ni siquiera parece una cualquiera, se dijo. Parece una buena mujer. El corazón de Ana empezó a llenarse no solo de celos, sino de enojo espiritual. ¿Cómo puede él ir a la iglesia, levantar las manos, y luego escribirle esto a otra? Cuando Roberto salió del baño, ella escondió el celular en el mismo lugar donde estaba. Decidió no enfrentarlo esa noche. Buenas noches, dijo él, sin notar nada extraño. Ana no durmió. Giró hacia la pared, con lágrimas silenciosas, mientras a su lado, el hombre que amaba respiraba ajeno a la tormenta que había desatado sin saberlo. Los días siguientes se convirtieron en una investigación silenciosa. Cada vez que podía, ella revisaba el celular, capturas de pantalla, horarios, palabras. No decía nada, pero su trato cambió. Roberto notó que Ana estaba más fría, más cortante. Pero lo atribuyó al cansancio económico, a la vida. ¿Todo bien?, preguntó una noche. Sí. Claro, respondió ella, con esa palabra que muchas veces significa lo contrario. Ana empezó a alimentar pensamientos de venganza. Que sienta lo que duele, que vea que no es el único que puede ser deseado, que sufra, como mamá sufrió. Una amiga de la iglesia, de esas que saben escuchar pero también saben encender fuego, se convirtió en su confidente. ¿Estás segura de que es otro tipo de mensaje?, preguntó la amiga. Ana enseñó las capturas. ¿Qué otra cosa puede ser?, dijo, con la voz quebrada. Mira, le dice que lo necesita vivo, que no le diga a su esposa todavía, que lo entiende como nadie. La amiga frunció el ceño. Eso huele a algo más que amistad espiritual. Y lo peor, añadió Ana, es que él no me dice nada. Me mira a la cara.
Me abraza en la iglesia. Y luego escribe esto. No permitas que te vean la cara, respondió la amiga. Hoy mismo iría con un abogado. La idea del divorcio, que siempre le había parecido imposible para una mujer cristiana, llegó a su mente como una sombra tentadora. Es justo. Él falló primero. En la casa, la atmósfera se volvió pesada. Roberto sentía que algo andaba mal, pero ni siquiera tenía fuerzas para indagar. Su mente estaba cargada de otros pensamientos oscuros. Una madrugada, mientras Ana fingía dormir, escuchó que él se levantaba. El piso crujió suavemente. Ella lo siguió, sin hacer ruido. Lo vio en la sala, sentado otra vez con el celular. No había luz encendida, solo el brillo en su rostro cansado. Lo escuchó sollozar. Era un llanto contenido, de esos que un hombre adulto trata de ahogar, porque los hombres no lloran. Ana sintió por un instante deseo de consolarlo, de sentarse a su lado, pero enseguida recordó a Clara y los mensajes. Que la consuele ella, pensó, con dureza. En ese momento, Roberto escribió: Hoy estuvo más pesado que nunca. No tiene idea de lo cansado que estoy de fingir. Ana apretó los dientes. Esa frase fue como una bomba. Fingir. ¿Fingir qué? ¿Que la amaba? ¿Que era fiel? Decidió dejar de espiar. O al menos eso se dijo. Pero el veneno ya estaba dentro. Comenzó a hacer comentarios hirientes. Hay gente que sabe fingir muy bien en la iglesia, decía, mirando a Roberto. Dios los está viendo. Él la miraba confundido. ¿Lo dices por alguien en particular? Si te queda el saco, contestaba ella. Las discusiones aumentaron. David, el hijo menor, empezó a pasar más tiempo fuera de casa. No soportaba los silencios llenos de tensión, las respuestas cortantes, las miradas frías. Antes ustedes se reían más, dijo una tarde, con inocencia dolorosa. Ahora parece que todo los molesta. Nadie respondió. Un domingo, en la iglesia, el pastor anunció una nueva serie de mensajes. Guerras invisibles en el hogar. Ana se cruzó de brazos. Sentía que la guerra en su casa no era invisible, era clara. Tenía nombre y foto de perfil. Esa misma noche, mientras Roberto dormía, ella tomó una decisión. Mañana lo confronto. Y si me confirma lo que sospecho, esta historia se terminó. No sabía que Dios ya estaba preparando el escenario para mostrarle algo que ni ella ni nadie alrededor había visto. La mañana del enfrentamiento, la casa amaneció gris, como si el clima supiera lo que iba a pasar. Ana esperó a que David se fuera a la universidad. Puso café, aunque no tenía ganas de desayunar. Roberto se sentó a la mesa, con los hombros caídos. Tenemos que hablar, dijo ella, con ese tono que ningún esposo quiere escuchar. Él la miró, cansado. También he querido hablar contigo, pero no sé por dónde empezar. Perfecto, respondió Ana. Entonces empezaré yo. Puso el celular de Roberto en medio de la mesa. Él se sorprendió. No me mires así, dijo ella. Sí, lo revisé. Y lo volvería a hacer. Dime, ¿quién es Clara? El color se le fue del rostro. No porque hubiera sido descubierto en una infidelidad romántica, sino porque había sido descubierto en algo que había querido mantener oculto. Su fragilidad. Ana, empezó a decir. No me vengas con Ana, lo interrumpió ella. ¿Quién es? ¿Desde cuándo le cuentas lo que llevas por dentro a otra mujer y no a tu esposa? Roberto bajó la mirada. No es lo que piensas. La frase, típica y gastada, fue como gasolina al fuego. Ah, claro, se burló ella. No es lo que piensas. Siempre dicen lo mismo. ¿Y entonces qué es? ¿Un ángel consejero? Él apretó las manos. Es alguien que me ha estado ayudando.
Ana soltó una risa amarga. A ayudar a ocultar cosas, sí, Ana. He estado muy mal, dijo él, con voz apagada. No sabes todo lo que siento, las cosas que he pensado. No, gritó ella. Lo que no sé es cuántas cosas le has dicho a ella que deberías haberme dicho a mí. Él se quedó en silencio. No quería revelar detalles. Le daba vergüenza hablar de su oscuridad, de los pensamientos que lo habían atormentado, de las veces que había pensado en desaparecer. ¿La amas?, preguntó Ana, con la voz quebrada. Dime la verdad. ¿La amas? Roberto levantó la mirada, sorprendido. ¿Amarla? No, Ana. Claro que no. Pero confías en ella, insistió. Le escribes de madrugada. Le dices que no vas a aguantar, que estás cansado de fingir. ¿Qué se supone que debo pensar? El corazón de Roberto se apretó. Él hablaba de fingir estar bien, de fingir ser fuerte, de fingir que quería seguir viviendo, pero ahora entendía cómo podía sonar todo eso a oídos de una esposa que no conocía el contexto. No sé cómo explicarte, murmuró. Me da vergüenza. Esa confesión, lejos de ablandarla, la endureció más. O sea, le cuentas todo a ella, pero a mí te da vergüenza. Ana se levantó abruptamente. Has hecho de mí una tonta. Has jugado a dos vidas. No he estado con ninguna mujer, dijo él, casi suplicando. Te lo juro. Nunca te he sido infiel físicamente, pero sí emocionalmente, respondió ella. Y a veces eso duele igual o más. Las palabras quedaron flotando en el aire. Roberto se quedó callado, atrapado entre su verdad y su silencio. Podría haberle dicho: Clara es una psicóloga cristiana del programa de apoyo emocional de la iglesia. Me asignaron con ella porque me estaba hundiendo, porque pensé en quitarme la vida, pero el orgullo, la vergüenza y el miedo a que ella lo viera como débil lo paralizaban. Ana interpretó ese silencio como culpa. ¿Sabes qué dijo? Con lágrimas. Ya no quiero escuchar más excusas. Si quieres estar con ella, ve. Se quitó el anillo, lo dejó sobre la mesa y se fue al cuarto, golpeando la puerta. Ese sonido fue como un disparo en el alma de Roberto. Tomó el anillo, lo sostuvo en su mano, lo miró. Recordó su boda, los votos, las fotos, las risas. Se sintió el hombre más miserable del mundo. No solo era un fracasado en los negocios, ahora también era un esposo incapaz de explicar su propia lucha. Salió de la casa sin decir nada. Ana escuchó la puerta, pero no fue tras él. Que se vaya, pensó. Que corra con ella. Yo ya conozco este camino. Las horas pasaron. El celular de Roberto no contestaba. David llamaba. Nadie respondía. Laura, la hija mayor, llamó preocupada desde otra ciudad. ¿Qué está pasando, mamá? Papá no me contesta. Ana, herida y orgullosa, solo dijo: Pregúntale a él cuando aparezca. La noche llegó. Y con ella, el peso de lo que había sucedido. Ana intentó orar, pero sus palabras eran más reproches que súplicas. Señor, ¿por qué permites esto? Después de tantos años sirviéndote, en medio de su queja, un pensamiento cruzó su mente. Suave, pero firme. Lo escuchas a él, pero no lo escuchas a mí. Ella se quedó inmóvil. Sabía que no era su propia voz. ¿Qué quieres decir?, susurró, en la oscuridad del cuarto. Recordó todas las noches en que había visto a Roberto sentado a oscuras, llorando en silencio, y decidió ignorarlo. Recordó las veces que lo había visto más pálido, más cansado, y lo había interpretado solo como desinterés. Por primera vez, una idea la enfrentó. ¿Y si lo que él está viviendo no es solo pecado, sino una batalla que nadie ha querido ver?
Pero enseguida volvió el enojo. Sea lo que sea, es con otra mujer. El sueño la venció. Entre lágrimas. Esa noche tuvo un sueño extraño. Veía a Roberto en un puente, solo, mirando hacia abajo. En su mano un papel arrugado. Perdón, ya no puedo más. Ana gritaba su nombre. Pero él no la escuchaba. Una voz, detrás de ella, decía: Tú viste señales. Pero preferiste pensar lo peor. Despertó sobresaltada, con el corazón acelerado. Miró el reloj. Las 3:27 a.m. Roberto no estaba en casa. Por primera vez desde que había visto los mensajes, sintió miedo. Pero de otro tipo. No miedo a perder a su esposo por otra mujer, sino miedo a perderlo para siempre. Se levantó, fue a la sala, tomó el celular viejo de Roberto, que él había dejado allí semanas atrás. Lo encendió, buscando desesperada cualquier pista. En ese momento, algo la empujó su conciencia. El Espíritu Santo. La misericordia de Dios, a abrir la conversación con Clara desde el inicio. No solo los últimos mensajes que ella había visto, deslizó hacia arriba, hasta el primer mensaje. Lo que leyó cambió por completo la historia. El primer mensaje decía: Hola Roberto. Soy Clara, psicóloga voluntaria de la línea de apoyo emocional para hombres. El pastor Miguel me habló de tu situación. Este espacio es confidencial. ¿Cómo te sientes hoy? Ana se quedó helada. Siguió leyendo. Roberto. La verdad, mal. No quiero seguir viviendo. No quiero preocupar a mi familia. Pero estoy cansado. A veces pienso que, si desaparezco, les haría un favor. Sus manos empezaron a temblar. Clara. Entiendo ese dolor, Roberto, pero tu vida vale. No eres un estorbo. No tomes decisiones solo, por favor. ¿Desde cuándo te sientes así? Habían decenas de mensajes. No eran mensajes de coqueteo, sino de auxilio. Roberto hablaba de la quiebra del negocio, de su sensación de fracaso, de las noches sin dormir, de los pensamientos oscuros, saltar desde un puente, dejar una carta, liberar a su esposa de cargar con él. Roberto, Ana es fuerte, siempre sabe qué hacer. Si supiera lo que pasa por mi cabeza, la destruiría. Por eso prefiero callar. Clara, no la subestimes, pero vamos paso a paso. Primero, quiero que me prometas algo, que, si sientes ganas de acabar con tu vida, me escribas antes. No estás solo. Las frases que Ana había leído como íntimas eran en realidad frases de una profesional tratando de impedir una tragedia. Clara, te necesito vivo, Roberto. Tus hijos te necesitan. Tu esposa, aunque ahora no lo veas, también. Las lágrimas empezaron a correr por el rostro de Ana. El mensaje que antes la había lastimado, no le digas todavía a tu esposa, ahora tenía sentido dentro del contexto. Clara, no le digas todavía a tu esposa, si no te sientes listo, pero trabajaremos para que un día puedas abrir tu corazón con ella sin miedo. Ana sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Durante semanas, había visto a su esposo como un traidor, y en realidad, era un hombre al borde del abismo, agarrado a la última cuerda que Dios le había tendido. Se arrodilló en la sala, con el celular en la mano, y por primera vez desde que empezó todo, oró sin acusar, sin juzgar, sin negociar. Solo oró quebrada: Señor, perdón. Perdón por ver solo lo que mi herida quería ver. Perdón por no ver el dolor de él. Protégelo, por favor. No permitas que haga una locura. Tomó las llaves con prisa. No sabía dónde estaba, pero intuía que no era en casa de otra mujer. El sueño del puente volvió a su mente. Lo llamó una y otra vez.
Correo de voz. Roberto, por favor. Contesta, decía. Entre sollozos. Donde estés. No hagas nada. Te necesito. Tus hijos te necesitan. El Espíritu Santo la guió a hacer algo que nunca se le habría ocurrido por orgullo. Llamó al pastor Miguel. Pastor, soy Ana. Necesito ayuda. Entre lágrimas, le explicó lo que había descubierto. Hubo silencio al otro lado de la línea. Ana, dijo el pastor, con voz seria. Roberto me habló hace meses de sus pensamientos de muerte. Por eso lo referimos al programa de ayuda y a Clara. Pero él no quiso que tú supieras todavía. Tenía miedo de que pensaras que no era suficientemente hombre. ¿Dónde puede estar?, preguntó ella, angustiada. Cuando se ha sentido peor, ha venido a la iglesia. A veces se sienta en la banca de atrás, en la oscuridad. Voy para allá. Ana colgó y manejó casi sin ver. Al llegar a la iglesia, encontró la puerta lateral entreabierta. Entró corriendo. En la penumbra del templo, lo vio. Roberto estaba sentado en la última banca, inclinado hacia adelante, con el rostro entre las manos. No había otra mujer. No había perfume ajeno. No había hotel. Había un hombre derrotado, solo, convencido de que le hacía un favor al mundo si desaparecía. Se acercó despacio. Roberto, susurró. Él levantó la cabeza, sorprendido. Sus ojos estaban enrojecidos. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con voz rota. Pensé que ya no querías verme. Ana se sentó a su lado, sin pensarlo 2 veces. Tomó sus manos. Leí todo, dijo. Desde el principio. Sé quién es Clara. Sé lo que has estado pensando. Él cerró los ojos. Avergonzado. Ahora sí. Me ves como un cobarde, ¿verdad? No respondió ella, llorando. Te veo como un hombre que lleva demasiado peso solo. Te veo como alguien que ha querido ser fuerte para todos, pero por dentro se está muriendo. Y me duele, porque yo estaba tan ocupada cuidando mis propias heridas, que no vi las tuyas. Roberto empezó a llorar sin contenerse. No quería engañarte, dijo. Solo... no quería que me vieras tan roto. Sentía que si te decía que no quería vivir, te iba a destruir. Me destruía más pensar que había otra mujer, confesó Ana. Pero ahora entiendo que el enemigo no era Clara. Era el silencio, la vergüenza, tu miedo y el mío. El pastor Miguel llegó poco después. Los encontró abrazados, llorando. Se sentó frente a ellos. Este momento, dijo con firmeza, no es un final, es un punto de quiebre, pero también puede ser un inicio. Dios está sacando a la luz no solo una sospecha, sino un dolor profundo que nadie veía. Esa noche, allí mismo, sin público, sin aplausos, Ana y Roberto hicieron algo que no habían hecho en mucho tiempo. Oraron juntos, de verdad, sin máscaras. Ana pidió perdón por sus juicios apresurados, por su dureza, por revisar a escondidas antes de preguntar. Roberto pidió perdón por ocultar, por no confiar en ella con su debilidad, por acercarse a la ayuda profesional sin involucrarla en el proceso. No fue una oración mágica, pero fue el comienzo de una conversación que necesitaban tener desde hacía años. Dios no solo les había mostrado que no había otra mujer en el sentido que Ana temía, les había mostrado algo más profundo. El secreto que nadie veía no eran mensajes románticos, sino pensamientos de muerte, un corazón deprimido, una batalla silenciosa que había estado a punto de terminar en tragedia. Los días siguientes no fueron perfectos, pero sí diferentes. Por primera vez, Ana acompañó a Roberto a una sesión con Clara, la psicóloga. Allí pudo ver con sus propios ojos cómo Dios también usa la ayuda profesional para sanar.
Clara los recibió con una sonrisa tranquila. Me alegra verlos juntos, dijo. Siempre le dije a Roberto que, cuando estuviera listo, era importante que tú, Ana, entraras en este proceso. Ana la miró con humildad. La mujer que había imaginado como la otra era en realidad una hermana en la fe, con su propia familia, su propio ministerio, su propia carga. Perdón, dijo Ana. La juzgué sin conocerte. Las heridas hacen eso, respondió Clara, sin ofenderse. Nos hacen ver enemigos donde solo hay herramientas de Dios. En esas sesiones, Ana descubrió cosas de Roberto que nunca había imaginado. Recuerdos de infancia marcados por humillación. Frases que su padre le repetía. Eres un inútil, no sirves para nada. Entendió que, cuando el negocio quebró, no solo perdió dinero, se reabrieron todas esas voces internas. Roberto, por su parte, descubrió también el miedo profundo de Ana, el terror a repetir la historia de su madre, la necesidad de control, la vigilancia, el revisar celulares como mecanismo de defensa. Empezaron a hablar más, no solo de cuentas o hijos, sino de emociones. Se trataron con más cuidado, no porque caminaran en puntillas por miedo, sino porque reconocían que ambos llevaban cicatrices invisibles. En casa, hizo cambios pequeños pero significativos. Roberto dejó el celular en la mesa, sin contraseñas secretas. No porque Ana se lo exigiera, sino porque ya no quería vivir a oscuras. Si alguna vez siento que necesito ayuda otra vez, dijo, quiero que tú seas la primera en saberlo. Y, si es necesario, iré a terapia, pero contigo enterada. Ana, a su vez, decidió dejar de jugar al detective. No quiero ser la policía de tu vida, le dijo. Quiero ser tu compañera de batalla. Volvieron a orar antes de dormir. Al principio, unas pocas palabras, con timidez. Luego, oraciones más largas, agradeciendo, intercediendo por otras parejas que quizá vivían lo mismo, pero sin descubrirlo a tiempo. En la iglesia, cuando el pastor continuó la serie sobre guerras invisibles en el hogar, esta vez Ana escuchó distinto. Ya no pensaba, esto es para otros, sino, esto es lo que estamos viviendo nosotros. Un día, el pastor les pidió que dieran un testimonio breve, sin detalles que comprometieran la confidencialidad, pero sí suficiente para que otros entendieran. Roberto habló primero, con la voz serena, pero emocionada. Por mucho tiempo, me sentí un fracaso. Pensé en acabar con mi vida. Busqué ayuda, pero lo hice a escondidas, por vergüenza. Mi esposa encontró mensajes y creyó que había otra mujer. No la juzgo. Yo también habría pensado lo mismo. Pero Dios usó esa crisis para sacar a la luz algo que nadie veía. Mi depresión, mi miedo, mi orgullo por no mostrarme débil. Ana tomó el micrófono después. Yo también estaba herida, confesó. Cargaba con la historia de infidelidad de mis padres, y veía sombras donde a veces había manos extendidas. Revisé, supuse, acusé antes de preguntar, pero Dios me mostró que el verdadero enemigo no era una mujer con nombre y apellido, sino las mentiras que el enemigo había sembrado en nuestra mente. No contaron todos los detalles, pero sí dejaron claro algo, que Dios había intervenido antes de que fuera demasiado tarde. En casa, las conversaciones sobre suicidio, depresión y ayuda profesional ya no eran tabú. Ana entendió que hombre de Dios no significa hombre sin problemas. Y Roberto entendió que ser fuerte no significa callar todo. Hubo recaídas, días de tristeza profunda, noches en que Roberto volvía a sentirse inútil. Pero ahora no estaba solo con su celular y una línea de apoyo. Tenía a su esposa, a sus hijos, a su iglesia y, sobre todo,
tenía la certeza de que Dios no lo avergonzaba por su debilidad, sino que se encontraba con él justamente ahí. Una noche, mientras tomaban café en la cocina, Ana miró a Roberto a los ojos y dijo: ¿Sabes qué fue lo que más me dolió? Pensar que habías dado tu corazón a otra. Él le tomó la mano. Y nunca fue así, respondió. Pero sí es cierto que se lo estaba entregando a la tristeza, al fracaso, a la idea de que el mundo estaría mejor sin mí. Y eso también es una forma de irse. Ana lo apretó con fuerza. No quiero perderte de ninguna manera. Y ahora sé que no solo tengo que cuidar que no haya otra mujer, también tengo que cuidar que no haya otro pensamiento que te robe. Sonrieron, con lágrimas. Ellos creyeron que la historia era la típica, una esposa engañada por los mensajes de otra mujer. Pero cuando Dios tocó su hogar, les mostró que el verdadero secreto no era una infidelidad escondida, sino una batalla interna que nadie veía y que solo podía ser vencida si se luchaba en la luz. Si esta historia tocó algo en tu corazón, tal vez es porque también has sentido ese miedo. Ver el celular de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, y pensar lo peor. O quizás estás del otro lado, atrapado en pensamientos que no te atreves a decirle a nadie, pensando que ser cristiano es sinónimo de no tener luchas. Esta historia no justifica el secreto, ni el ocultar cosas al cónyuge. Pero recuerda algo, no todo mensaje extraño es una traición. A veces es un grito de ayuda que nadie está viendo. Tal vez Dios te está invitando hoy a hacer dos cosas: hablar con verdad, sin juegos, sin espionaje, y escuchar con compasión, sin juzgar antes de tiempo. Si te identificas con Ana o con Roberto, deja en los comentarios qué parte te habló más. O si necesitas oración por tu matrimonio o por tu salud emocional, te invitamos a suscribirte al canal Cuando Dios toca la familia, activar la campanita y compartir este video con alguien que hoy esté peleando una guerra invisible. Porque cuando Dios toca la familia, también abre nuestros ojos para ver lo que nadie veía,